Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con el movimiento en dos dimensiones. Recordemos que al haber estudiado el movimiento en una dimensión en un solo eje, sea el eje horizontal o vertical, ahora vamos a complementar ambos movimientos en uno que se llama movimiento en dos dimensiones. Entonces vamos a analizar este movimiento en particular como el movimiento de un proyectil, en el cual vamos a trabajar con la coordenada X y la coordenada Y para el movimiento. Leamos el problema entonces. Se batea una pelota de béisbol de modo que sale disparada con una rapidez de 27 metros por segundo a un ángulo de 45 grados. Se entiende que este ángulo se forma con la horizontal. La pelota cae sobre el techo plano de un edificio cercano de 13 metros de altura. Si la pelota fue bateada cuando estaba a 1 metro del suelo, ¿en qué tiempo llega la pelota al techo? ¿Qué distancia horizontal viaja la pelota hasta llegar sobre el techo del edificio? ¿Cuál es la velocidad de la pelota al llegar al techo? Y por último nos pregunta que realicemos la gráfica posición-tiempo para el movimiento de esta pelotita. Entonces, vamos a centrarnos en la pelota como el proyectil y vamos a analizar desde el inicio los parámetros de lanzamiento, que si recordamos, en este caso, corresponde a la rapidez con la que es lanzada, la velocidad de lanzamiento, y el ángulo de lanzamiento, que en este caso también es conocido. Bajo esos parámetros vamos a analizar el movimiento y vamos a recurrir entonces a las funciones que ya conocemos tanto en el eje X como en el eje Y. Recuerda que al estudiar el movimiento en dos dimensiones para el proyectil, el eje X es un movimiento con velocidad constante, mientras que el eje Y es un movimiento de caída libre. Entonces vamos a analizar esas funciones para este caso. Muy bien, entonces vamos a resolver el problema ya tomando en cuenta la figura de acuerdo al enunciado que nos ha presentado dicho problema. Nos indica el problema de que esta pelota de béisbol va a ser lanzada con una velocidad inicial de 27 metros por segundo a un ángulo con horizontal de 45 grados. Dice que la pelotita en su viaje va a llegar hasta el techo de un edificio. Va a golpear en él y se entiende que debe llegar aquí en un cierto tiempo y con una cierta velocidad. Ahora bien, nos da la altura del edificio, que es 13 metros, y nos indica que esta pelotita va a ser lanzada a una altura de 1 metro respecto al suelo. ¿Ok? Tomando en cuenta entonces estos valores y datos, vamos a empezar a resolver el problema con la primera pregunta. Nos dice que determinemos en qué tiempo llega la pelota al techo. Entonces, si vemos la figurita, nos está pidiendo el tiempo o el instante en el que llega a este punto, ¿no? Al techo, a impactar con él. Recordemos que habíamos indicado que en las condiciones iniciales donde inicia el movimiento nuestro proyectil, acá asumimos que nuestro X inicial es igual a 0, así como nuestro Y inicial también vale 0. ¿No? Son las condiciones iniciales para el movimiento. Ahora bien, si tomamos en cuenta los valores que nos presenta el problema, sabemos de que desde este nivel, que es nuestra referencia para nosotros, toda medida hacia arriba es positiva y toda medida hacia abajo es negativa. Si asumimos ello, entonces sabemos de que la pelotita, cuando llega en este instante al techo, lo hace con una determinada posición. Esta posición no la conocemos directamente, pero si vemos los valores que tenemos aquí, 13 metros para la altura de nuestro edificio y 1 metro para el punto donde fue lanzada, entonces podemos colocar que este Y valdría, en este caso, 12 metros. ¿Correcto? Entonces simplemente la diferencia de esta altura menos esta. Entonces este pedacito respecto a nuestro nivel de lanzamiento sería 12 metros. Ahora bien, con este valor que tenemos aquí vamos a conocer el tiempo en el que ocurre que la posición sea 12 metros. Para ello vamos a valernos de las funciones también que definen el movimiento del proyectil. Acá hemos colocado las funciones, por ejemplo, para el movimiento en la horizontal. Recuerda que la posición depende del tiempo, es una velocidad constante. En el caso de la velocidad y la posición en la vertical, está definida por un movimiento de caída libre. Y fíjate que en cada una de las funciones hemos agregado los parámetros de lanzamiento, ¿no? Que ya son conocidos. Pues bien, bajo esta idea entonces vamos a empezar. Conozcamos entonces el tiempo en Y igual a 12 metros, ¿no? Es la pregunta A en este caso. ¿En qué tiempo llega al techo?
Para ello vamos a valernos de la función número 2, ¿no? Acá tenemos la función que nos define la posición y en cualquier instante. Entonces quiero hallar ese instante en el que ocurre la posición y igual a 12. Entonces vamos a poner, sería y, sería 12, igual, nuestro y inicial, ya lo hemos considerado, desde el punto de donde inicia el movimiento sería 0, más la velocidad inicial con la que se lanza, sería 27, por el seno del ángulo de lanzamiento, que sería 45 grados. ¿Sí? Todo esto por el tiempo en el cual llega a esa posición, menos un medio de la aceleración de la gravedad, que sería 9,8, por el tiempo al cuadrado. Tomando en cuenta entonces esta expresión, vamos a determinar dicho tiempo. Entonces acá nos quedaría 4,9, que esto que está negativo lo voy a pasar al otro miembro como positivo. Nos quedaría entonces 4,9 t al cuadrado. Esto que está aquí sería 27, vamos a calcularlo, por el seno de 45, eso nos saldría 19,09, que estando en este miembro pasa al otro miembro negativo. Sería menos 19,09 t. Y se mantiene en ese miembro el 12. Y esto lo igualamos a 0. Entonces hemos podido verificar que aquí hay una ecuación de segundo grado. Por lo tanto vamos a resolverla y determinar las raíces que tiene, que en este caso son dos tiempos. Entonces utilizo mi ecuación cuadrática. T va a ser igual. Recuerda que el término cuadrado lo conocemos como el término A, el término de T como el término B y el término constante como el término C. Entonces vamos a analizar. Sería menos B. B sería menos 19,09 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería menos 19,09 al cuadrado, menos 4 veces A, que sería 4,9 por C, que sería 12. Y todo sobre 2 veces A, que sería 4,9. Entonces, tomando en cuenta ya nuestra ecuación cuadrática, vamos a resolver y determinar los dos tiempos. En este caso, vamos a ver si son los dos positivos o alguno de ellos es negativo. Determinamos entonces el tiempo 1. Vamos con el tiempo 1. Y por acá vamos a poner el tiempo 2. ¿Correcto? A ver, resolviendo entonces la raíz en este caso. Sería 19,09 al cuadrado, negativo, menos 4 por 4,9 por 12. ¿Sí? La raíz de ese término nos quedaría 11,37. Entonces vamos a poner por aquí. Igual, mantengo aquí, acá sería positivo, 19,09, más menos, y nos queda esa raíz como 11,37, aproximando. Entre 4,9 por 2, 9,8. Entonces resolviendo acá, ya tengo mis dos raíces, vamos a resolver, sería 19,09, el primer término, más nuestro 11,37, y eso lo dividimos entre el 9,8. Eso nos sale 3,11. Entonces el primer tiempo que estamos analizando sería 3,11 segundos. ¿Sí? Mientras que el segundo, vamos a tomar ahora la diferencia, menos 11,37 entre el 9,8. Eso nos saldría 0,79 segundos. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos tiempos, o sea, hay dos tiempos que nos presenta en este caso la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos estos dos tiempos? Fíjense, los dos tiempos son tomados en cuenta. Primero, fíjate en la figura. Cuando el proyectil es lanzado, en este caso la pelotita de béisbol, llega al techo en un cierto tiempo, cuando llévale 12. Pero si te das cuenta y proyectas aquí el nivel del techo, vemos que aquí hay otro punto en el cual la posición también vale 12 metros. Pero esto ocurre en un instante diferente y justo cuando está subiendo. Entonces, acá también nuestro y vale 12. ¿Correcto? Entonces, solo que acá es, como digo, en el ascenso. Y acá ya cuando está descendiendo. Entonces, estos dos tiempos que tenemos aquí son diferentes, pero por una misma posición. Entonces, ¿quién correspondería al primer tiempo? Cuando está subiendo. Se puede entender que sería el de 0,79 segundos.
Mientras que el otro, al transcurrir el tiempo, ya al subir y al bajar, ese tiempo sería 3,11. El problema nos pide cuál es el tiempo en el cual llega al techo. Entonces ese tiempo sería 3,11 segundos. Por lo tanto, nuestra respuesta está basada en este valor. ¿Ya? Entonces acá tenemos el valor del tiempo en el cual llega al techo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en base a esta respuesta, vamos a la pregunta B. La pregunta B nos dice que determinemos a qué distancia horizontal viaja la pelota hasta llegar sobre el techo del edificio. ¿A qué distancia horizontal? Entonces hay que tomar en cuenta que ahora tenemos que asumir esto. Fíjate, tomo aquí el punto en el cual impacta y si lo proyecto hacia abajo, acá hay una posición X que toma el proyectil sobre el horizontal. Entonces sabemos que cuando él parte de esta posición, su X vale 0. Entonces en este punto asumimos que X es 0. Pero cuando ha viajado durante todo ese tiempo, al impactar aquí, proyectando hacia abajo, tenemos que acá hay una posición X, que ya es diferente de 0. Entonces, si yo analizo y hallo este X, me daría toda esta distancia que avanzó sobre el horizontal. Por lo tanto, podemos conocer X y con eso responder a la pregunta B. Entonces, este X aquí sería nuestra incógnita, ¿no? ¿A qué distancia horizontal llega respecto al punto de impacto? Pues bien, vamos a analizarla en la pregunta B. Entonces vamos por aquí y decimos, en la pregunta B, quiero hallar la posición X, ¿en qué tiempo? En t igual a 3,11 segundos. Porque es justamente aquí en el cual ocupa esta posición. Recuerda que el tiempo, tanto para la coordenada X como Y, es el mismo, porque el movimiento es simultáneo, ¿no? Para ambos ejes. Entonces acá tenemos la posición. Como es en el eje horizontal, recurro a la ecuación número 1, que es la que me permite determinar cualquier posición horizontal. Entonces analizamos, sería X va a ser igual, la posición inicial nuevamente va a ser 0, ya lo conocemos eso por condición, más la velocidad de lanzamiento, que sería nuevamente 27, por el coseno, en este caso, del ángulo de lanzamiento, que sería 45. Y esto multiplicado por el tiempo que ha transcurrido, que sería 3,11 segundos. Entonces de aquí vamos a obtener la posición en la cual presenta en el impacto, ¿no? Entonces calculamos aquí, sería 27 por el coseno de 45 multiplicado por el tiempo, que es 3,11. Eso nos sale 59,38 metros. Entonces, la distancia horizontal a la cual llega a impactar en el techo sería 59,38 metros. Muy bien, ahora vamos a continuar con la pregunta C. En este caso, la pregunta C nos está pidiendo cuál es la velocidad de la pelota al llegar al techo. O sea, nos pide la velocidad de la pelota al llegar al techo. Recuerda que cuando llega a impactar en el techo, lo hace con una cierta velocidad. Entonces, pero recuerda que también hablamos en teoría, ¿no? Cuando el problema te dice la velocidad, está hablando de la resultante. Cuando el problema te dice velocidad componente horizontal o componente vertical, ya estamos hablando de las velocidades que se dan en los ejes propiamente dichos. En este caso, el problema nos dice que calculemos la velocidad. Entonces, estamos hablando de la resultante. Para ello, ¿qué tenemos que conocer? Las componentes. Y a partir del teorema de Pitágoras, poder conocer esa velocidad en ese instante. ¿Ok? Vamos entonces a la pregunta. Sería C. Queremos hallar la velocidad en t igual a 3,11 segundos. ¿Listo? Pero hablar de B es hablar de B de X y B de Y. Porque yo, para conocer B, ¿qué necesito? Las componentes sumadas al cuadrado, ¿no? Con este teorema de Pitágoras conocemos la velocidad resultante. Yo necesito B de X y B de Y. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por partes. Primero, si quiero conocer B de X, recuerda que la velocidad en X durante el movimiento es constante, no cambia. Entonces cuando llega al techo, la velocidad de X también es igual a decir B inicial coseno del ángulo, que es como la componente inicial de la velocidad, ¿no? Esto recuerda que es B sub 0x o Bx0, Bx inicial, pero como es constante son iguales. Entonces puedo analizarlo a partir de ese cálculo. Entonces, ¿qué sería?
Vamos por aquí. Sería nuestro b de x va a ser igual a la velocidad de lanzamiento, que sería, para nuestro caso, 27 por el coseno del ángulo, que sería 45. Entonces nuestro b de x sería igual a nuestro 27 por el coseno de 45. Eso resulta nuestro 19,09 metros por segundo. Ya tengo acá la velocidad componente en x a los 3,11 segundos, cuando llega al techo. Ahora bien, quiero ya la velocidad y. La velocidad y ya cambia, ¿no? Recordemos que es un movimiento de caída libre, entonces esta velocidad ya puede variar porque hay aceleración en ese eje. Entonces vamos a analizar la velocidad y tomando en cuenta las funciones que hemos visto hace un momento y que nos puede ayudar la función número 3, ¿no? Vamos con la función número 3. Sería b de y va a ser igual a b inicial, que sería 27 por el seno de 45 menos la gravedad por el tiempo, que sería 3,11 segundos. Con ello determinamos la velocidad b de y. Entonces calculamos esta velocidad, 27 por el seno de 45 menos el 9,8 por el tiempo, que es 3,11. Esto nos sale menos 11,39 metros por segundo. Si te das cuenta, esta velocidad debe ser negativa, porque ya el movimiento en el descenso, la componente vertical está dirigida hacia abajo. Eso indica que es negativo, ¿correcto? Entonces tiene coherencia las respuestas que estamos analizando. Ahora bien, ya conociendo b de x y b de y, ahora recurrimos a nuestro teorema de Pitágoras para hallar la velocidad resultante, que es la que nos pide en ese momento. Entonces decimos, la velocidad b va a ser igual a la raíz de b de x, que sería 19,09 al cuadrado, más b de y, que sería menos 11,39 al cuadrado. Y haciendo el cálculo correspondiente, nuestra velocidad en ese momento va a ser igual al siguiente valor: 22,23. 22,23 metros por segundo. Esa sería entonces la velocidad resultante con la cual llega esta pelotita a impactar en el techo. ¿Listo? Entonces ya hemos respondido a la pregunta C. Finalmente, nos pide el problema que realicemos la gráfica posición Y en función del tiempo para el movimiento de esta pelotita. Ahora, para terminar el problema, vamos a responder a la pregunta D, la cual nos pide que grafiquemos la posición tiempo que tiene nuestro proyectil o pelotita, en este caso mediante una gráfica. Entonces decimos, para eso trazamos una grafiquita que nos represente la posición de la pelotita en función del tiempo. ¿Listo? Para ello recuerda que tenemos que tomar en cuenta los valores del tiempo, lo cual nos va a permitir hacer la gráfica y poder evidenciar qué tipo de gráfica será. Vamos a ver, tenemos el tiempo 0, tenemos el tiempo 0,79, que es uno de los tiempos en los cuales está subiendo nuestra pelotita. Vamos a colocarlo por aquí, aproximadamente 0,79. Y tenemos otro tiempo en el cual llega al techo, ¿no? Que es el 3,11. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos, ¿ya? A escala, aproximadamente. Ahora bien, también podemos tomar un tiempo referencial, que es el tiempo en el cual alcanza su punto más alto. Recuerda que en el movimiento que tiene llega a una posición máxima y regresa hasta impactar con el techo. Entonces ese tiempo no lo conocemos, pero podemos dar una referencia. Entonces puedo hablar de un tiempo y máximo. ¿Qué sucede entre estos dos tiempos, no? Aproximadamente. Entonces vamos a decir Ty máximo, ¿ya? Más o menos. Es un valor de tiempo que está entre ellos dos, aproximadamente. Entonces, bajo esta idea, vamos ahora a verificar en estos instantes qué posición tenía la pelotita conforme se movía. Veamos entonces. Cuando t vale 0, la posición es 0, ¿no? Ahí está nuestra referencia, el punto donde se lanza, y vale 0. Cuando t vale 0,79, ¿cuánto vale nuestro y? Recuerda que es la posición 12 metros, porque la ocupa justo en el ascenso como también en el descenso. Entonces, para este punto vamos a asumir que acá hay un 12. ¿Listo? Entonces acá estaría nuestro puntito, aproximadamente.
Cuando t vale 3,11, también la posición es 12. Recuerda que lo ocupa en la misma posición en diferentes instantes. Y ya tenemos los puntitos aquí para nuestra gráfica. Pero ¿cómo debe ser la gráfica? Allá, veamos un punto referencial. Tomemos en cuenta entonces el tiempo y máximo. Este tiempo y máximo es cuando alcanza su altura máxima. Ahí tiene una posición y máxima, mayor a 12. Entonces no la conocemos, pero vamos a darle una referencia. Por ejemplo, que esté aquí el y máximo. Y acá tenemos el puntito más o menos para nuestro gráfico. Esto ya nos puede dar a conocer más o menos cómo debe ser la gráfica. Si tú recuerdas, es y en función al tiempo. Y según la función que ya conoces, y en función al tiempo, el tiempo está al cuadrado. Eso que indica que es una parábola. Pero el término cuadrado es negativo. Por lo tanto, es una parábola cóncava hacia abajo. Si ves la gráfica y unimos los puntos, aproximadamente podemos notar que se da esa concavidad dirigida hacia abajo. Entonces, esta parábola cóncava hacia abajo me define la gráfica posición-tiempo para el proyectil. Recuerda entonces que es muy importante analizar para un movimiento en dos dimensiones cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Recuerda que donde inicia el movimiento, ahí están tus coordenadas iniciales, que valen 0, tanto en X como Y. Y el tiempo es la variable común para ambas coordenadas. Eso es muy importante para los problemas que se van a desarrollar. En este caso, hemos finalizado con el problema tomando en cuenta las preguntas que nos pedían.